gustaría dejar a Jorge dando un saludo inicial en representación de Galicia. Jorge. Bueno, buenos días a todos. Agradecer la asistencia a este webinar y esperamos poder trasladarles la información de todo lo que estamos realizando en Galicia dentro del proyecto europeo FAERES, del cual somos socios con Corma, y el intercambio que llevamos ya meses trabajando, intercambiando información entre José Antonio y nosotros, ¿no? Entre los dos Living Labs, tanto el Living Lab Galicia como el Living Lab de Chile. Gracias, Jorge. Bien, entonces ahora sí comenzamos con las presentaciones y me gustaría dejar en primer lugar a Jorge, justamente Jorge García, con su presentación de gobernanza de las aldeas modelos seguras de Galicia. Puedes compartir pantalla, Jorge. Sí, un segundo, por favor. Gracias, compartir. Ventana. PDF. Compartir. Pregunta si lo ven en pantalla entera. Está. ¿Podéis verlo, José Antonio? ¿Se puede ver en Se ve pantalla? pequeño, sí. Para dar más. Además, si quizá arriba me puede ver esto. Arriba a la derecha. Ahí. Y aquí también. Así ya llega. ¿Se ve ahora claro? Sí, se ve súper bien. Se ve súper bien, ¿no, Jorge? Vale, pues empezamos. Empezamos un poco con lo que estamos haciendo en Galicia, del Living Lab. Dentro de nuestro Living Lab está la zona experimental o la aldea modelo de Trelle. Bueno, para poner un poco en contexto de dónde venimos, estos son los últimos 46 años de incendios, una gráfica de los últimos 46 años de incendios en Galicia. Como pueden ver, hasta la década del 90, Galicia no tenía servicio de extinción de bomberos forestales propio. Formaba parte del ministerio, del antiguo ICONA, es decir, de nuestro gobierno central. Galicia es una parte de España, es una comunidad autónoma. Entonces, en el último año, en 1989, fue el año desde que hay registros que más incendios hay y más superficie ha ardido. A raíz de ese año se creó, en 1990, se creó el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales propio de la Xunta de Galicia. A raíz de crearse este servicio, tanto el número de incendios como la superficie ardida disminuyó notablemente. Cabemos resaltar los últimos años. En el 2006, que ardió toda la zona de costa de Galicia, todo el norte, con una ola de incendios muy, muy importante. En el 2017, que sufrimos 125 incendios simultáneos en menos de 4 horas. Si a eso le sumamos que nos entró un temporal, que era el Ofelia, que disparó todos esos incendios, lo cual afectó a nuestra capacidad de respuesta. Y por último, el año pasado, que tuvimos 4 megaincendios simultáneos en Galicia. ¿Vale? Es un poco para poner el contexto de dónde venimos. Estos son un poco los medios humanos con los que cuenta el Servicio de Prevención de Incendios Forestales de Galicia. Como medios propios contamos con aproximadamente 3.000 bomberos forestales y mandos. Luego tenemos contratado medios aéreos aproximadamente 130 personas, 130 bomberos forestales y mandos. El Estado, es decir, el Gobierno central, pone 60 bomberos forestales. Y luego otros 2.000 aproximadamente los conforman los ayuntamientos, que ahí en Chile creo que se llaman municipalidades, bomberos estructurales y parques comarcales. En total, dividimos los periodos en niveles de riesgo, bajo, medio y alto.
en alto riesgo, que es nuestra temporada de incendios, lo que es aquí el verano, que serían los meses de julio, agosto y septiembre, contamos con 5.350 efectivos. El resto del año disminuye, aunque la temporada de alto riesgo podemos extenderla un mes a lo largo del año. Desde hace aproximadamente 2 décadas los incendios se están desestacionalizando. Por eso necesitamos un servicio atomizado en el territorio para cubrir todo el territorio de Galicia, porque aquí tenemos mucha intencionalidad y mucha simultaneidad. Bueno, quería decir quiénes somos nosotros. Nosotros somos un equipo de 5 bomberos forestales de diferentes categorías. Está Pedro, Pablo, San, a mi lado está Marta y yo soy Jorge. Somos los responsables, por parte de la Consejería de Medio Rural, de desarrollar el Living Lab dentro del consorcio FAIRES en Galicia. ¿Por qué estamos en FAIRES? Pues aquí, como pueden ver en la imagen, es una imagen de un incendio, cómo se está acercando a una aldea, concretamente en Samillao, en una zona de alta actividad incendiaria, Cualedro, en el sur de Galicia, sobre todo en Orense. Pensar que a nivel nacional, España, el 50% de los incendios de España se dan en Galicia. Y de ese 50%, aproximadamente el 50% se producen en el sur de nuestra comunidad, concretamente en Orense. Aquí podemos ver imágenes de los incendios forestales extremos que vivimos en el pasado año, en un episodio convectivo de mesoscala que puso al límite a nuestro servicio de extinción de incendios, ¿vale? ¿Por qué tenemos estos incendios extremos o por qué están llegando? Cada vez son más frecuentes. Bueno, principalmente por el abandono de las actividades tradicionales, el abandono del rural. Es decir, la gente ha dejado de vivir, de trabajar en el rural, en las aldeas que se encuentran en el rural o en los pueblos, para irse a las ciudades. Eso que ha generado un incremento del combustible vegetal de forma desorbitada. ¿Por qué? Porque en Galicia es una tierra que es muy fértil, llueve o llovía mucho y tenemos un suelo fértil. Eso hace que la vegetación crezca de una forma fuera de lo común si nos comparamos con el resto de España, ¿no? Con el resto de la península ibérica incluso. Y a eso tenemos que sumarle el cambio climático. Nuestro clima es atlántico, pero este clima está mudando a mediterráneo, es decir, un clima mucho más cálido. Entonces, eso lo que hace es que nuestra vegetación esté mucho más estresada durante mucho más tiempo y esté en más disposición de arder. ¿Cuál es nuestra contribución para minimizar el incendio de los incendios forestales extremos en Galicia dentro de FAIRES? Bueno, pues nuestra pequeña aportación es el concepto de aldea modelo segura y del concepto de polígono agroforestal. 2 figuras que consideramos imprescindibles para frenar la propagación de los grandes incendios forestales y de los incendios forestales extremos y que a su vez aporten las herramientas necesarias para la generación de riqueza. Es decir, que la gente pueda vivir en el medio rural de una forma digna y sostenible, ¿vale? De ahí nace la Ley de Recuperación de Tierras Agrarias. Es una ley que pone en valor la tierra agraria que está en estado de abandono o infrautilizada. Para ello, genera una actividad económica, es decir, genera empleo, que la gente pueda trabajar y vivir en el rural. Ordena los usos y las actividades en el territorio rural, en el medio rural. Reduce, a su vez, el riesgo de incendio, porque si tú generas una actividad económica, reduces esa intencionalidad de la que hablaba antes. Bueno, y mejora la calidad de vida. ¿Cómo? Con las aldeas modelo. Aparte que otra base fundamental es mejorar la base territorial de las explotaciones. En Galicia existe el minifundio, es decir,
Hay muchas tierras, muchos propietarios, pero con unas extensiones muy pequeñas, que dificultan mucho su, si lo podemos llamar así, mecanización. Al ser muchos terrenos muy pequeños, no puedes vivir de ello, ¿no? O te costaría muchísimo. ¿Qué es una aldea modelo? Bueno, pues la aldea modelo es una herramienta para recuperar los terrenos agrícolas y poner en producción de una forma sostenible tierras abandonadas con gran capacidad productiva. Es decir, tenemos un terreno muy rico en muchas zonas, pero no lo estamos utilizando porque se ha ido abandonando paulatinamente. Y así generamos una actividad agroganadera para reducir los incendios forestales. Una de las herramientas que utiliza la ley son los polígonos agroforestales. Hay dos tipos, de iniciativa pública y de iniciativa privada. ¿Qué es un polígono agroforestal? Pues es básicamente la recuperación y puesta en producción de tierras abandonadas o infrautilizadas con gran capacidad productiva. Aquí indicamos un poco los pasos a seguir para que determinadas zonas sean polígonos agroforestales, ¿no? En el plano que pueden ver, ven los puntos donde hay un acuerdo. Los puntos rojos son los de las que ya se están llevando actuaciones previas, y los puntos verdes, que no se ven, no están muy claros, son los que ya tienen una redacción del proyecto básico. Es decir, es básico para la generación de un polígono agroforestal tener una superficie mínima de 10 hectáreas. Lo que pretenden estos polígonos es unir las aldeas modelo y generar discontinuidades en el territorio para evitar que los incendios forestales se hagan grandes incendios forestales o incendios forestales extremos. Rompen la propagación de los mismos. Ese es su objetivo final, a la vez que generan riqueza en el ámbito rural. Bueno, estos son los de iniciativa privada. Todo parte de una solicitud a la Agencia Gallega de Desarrollo Rural, AGADER, identificando el perímetro, los objetivos y los aprovechamientos del terreno que queremos desarrollar como polígono agroforestal. Es necesario un acuerdo de un mínimo del 70% de los propietarios, del 70% de la superficie, que los propietarios estén de acuerdo, disponibilidad de medios y un plan de negocio, es decir, ¿qué van a hacer ahí? ¿Qué se va a desarrollar ahí? ¿Va a ser un aprovechamiento forestal, es decir, plantaciones, sobre todo con especies autóctonas o endémicas de Galicia? ¿Qué plan de negocio tienen? Y si es necesario, porque tenemos zonas protegidas, si es necesario una evaluación de impacto ambiental. Bueno, para nosotros el desafío es el Living Lab. ¿Qué es el Living Lab para nosotros? Es el desarrollo de una experiencia piloto que lleva a cabo acciones relacionadas con la prevención y la protección de las personas y sus bienes ante la nueva tipología de incendios forestales extremos o incendios forestales de quinta o sexta generación. ¿Cuál es el germen de todo esto? Bueno, el lugar es la aldea modelo de Tregue, que se encuentra en la provincia de Orense, ¿vale? Aquí podemos ver dos imágenes. La primera es una imagen del vuelo americano del 56. La aldea es la misma, es Tregue. Bueno, podemos ver en el 56 que todo el perímetro de la aldea estaba rodeado de campos de cultivo. Había vida en la aldea, había gran actividad ganadera, agrícola. Entonces, ¿qué ha pasado con el paso de los años? Que la gente ha abandonado el rural. Se ha ido a las ciudades. No solo pasa en Galicia o en España, sino en toda Europa. La gente se va de los pueblos. ¿Por qué? Porque en las ciudades tiene una actividad industrial. La vida en el rural no es fácil. Entonces, lo que intentamos es facilitar en la medida de todas las posibilidades que pueda existir una actividad económica en el rural sostenible y viable económicamente.
¿Qué es una aldea modelo segura? Bueno, una aldea modelo segura contempla la preparación de los habitantes y el desarrollo de sus capacidades, porque es gente que ha vivido durante muchos años y conoce su entorno, para que se preparen para las diferentes contingencias que puedan ocurrir en el pueblo, especialmente a lo que a incendios forestales extremos se refiere, preparándolos para que puedan autoprotegerse hasta que lleguemos nosotros, los servicios de emergencia. ¿Por qué? Porque lo que comentábamos antes, en Galicia, si tenemos 125 incendios a la vez, no tenemos, nuestro servicio no puede llegar a todos. Entonces, mientras llegamos, que la gente que vive en el pueblo pueda autoprotegerse. Ese es el objetivo de una aldea modelo segura. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, pues el primer paso, aquí tenemos una imagen de Trelle, es contactar con los vecinos y con el ayuntamiento, que al final es la autoridad civil. Le presentamos el proyecto Firex y los contactos que tenemos con todos los socios que formamos parte. ¿Qué pasos debemos seguir para hacer que una aldea modelo sea segura? Bueno, en primer lugar, tenemos que transformar el paisaje. ¿Cómo hacemos eso? Reduciendo la carga del combustible. Mediante tratamientos selvícolas, desbroces, podas, clareos, etc. Eliminamos el combustible que no se usa, que no necesitamos. También hay una herramienta que es muy práctica y económica, que son las quemas prescritas. Tienen que realizarse con una recurrencia anual o bianual, es decir, o las hacemos todos los años según la zona o cada 2 años. Reducimos el combustible vegetal de una forma sostenible. Al ser quemas prescritas no afectamos al suelo, ¿vale? Mantenemos la cobertura del suelo. Transformamos el paisaje con la reintroducción de especies autóctonas, es decir, castaños que generan fruto y generan una riqueza, también alcornoques, especies que sean autóctonas de Galicia. Por ejemplo, una especie que tenemos introducida o autóctona es el eucalipto y que nos genera enormes problemas para gestionar los incendios forestales. Fomentamos el desarrollo de una economía verde, agricultura extensiva, apicultura, micología, y todo se protege con las denominaciones de origen. Es decir, el cliente o el consumidor final que consume la miel, por poner un ejemplo, sabe de dónde viene y que puede ser un producto ecológico y que no es un producto industrializado, ¿vale? Con el valor añadido que genera a los apicultores en este caso o a los ganaderos. ¿Cómo preparamos a los habitantes, a las personas que viven en la aldea modelo segura de Trelle? Bueno, pues empezamos con pequeñas reuniones, dando a conocer el proyecto y las dimensiones del mismo. Hacemos entrevistas. Al final todo esto va un poco de trabajar con ellos, porque ellos tienen experiencia. Concretamente en Trelle, y hay que lamentar que falleció hace aproximadamente 1 año, había una persona con 100 años de vida en esa aldea y que todas las mañanas leía el periódico. Tenía muy buena salud para su avanzada edad. Evidentemente, el ser humano no es eterno, pero también nos nutrimos de sus experiencias. Desarrollamos un escenario de realidad virtual para que los habitantes de las aldeas puedan ver cómo sería el impacto de un incendio forestal extremo en su aldea y cómo les afectaría con total seguridad. También elaboramos cursos formativos, no solo para los habitantes de las aldeas, con pequeñas prácticas, cómo actuar, qué deben hacer, si un incendio les rodea, deben confinar, cuál es el lugar seguro, etc. Y también simulacros que preparen tanto a los habitantes como a los servicios de emergencias ante cuando se produzca, que se va a producir, la emergencia de un incendio forestal, sobre todo un incendio forestal extremo. También contemplamos visitas a otras comunidades, como por ejemplo los pueblos seguros de Portugal. Nos encantaría ir a Chile
y poder intercambiar experiencias. Pero el presupuesto del proyecto que tenemos en FireRest no llega para tanto, porque pretendemos llevar a todos los habitantes de la aldea a los pueblos seguros de Portugal, que es una iniciativa similar y que entre ambos habitantes puedan compartir experiencias, lecciones aprendidas. Bueno, aquí tenemos un díptico que entregamos después de hacer un estudio de la aldea con los puntos de confinamiento más seguros, los puntos donde cargar agua, tanto para los medios de extinción como para los propios habitantes de la aldea. ¿Y qué pasos deben seguir en caso de que sufrir un incendio forestal o incendio forestal extremo? ¿Dónde están los puntos de salida que sean seguros? ¿Y cuándo tienen que realizar las diferentes acciones? ¿Vale? De esto se le entregó un díptico a cada habitante de la aldea y además tienen en el centro social un cartel de forma continua que pueden observar. Y esta es una imagen de su aldea. Esto es una imagen de un workshop en el cual le dimos una charla sobre cómo actuar en los incendios. Trabajamos con ellos, con la gente. Intentamos hacerlo de una forma cercana, no imponiendo nuestros criterios, sino aprendiendo también de ellos, porque es gente con mucha experiencia y que tiene unos conocimientos del terreno y sobre todo su aldea importantes, los cuales colaboran con nosotros. Bueno, además, dentro del proyecto FireRest, para poder vigilar todo eso, el Servicio de Galicia cuenta con un servicio de vigilancia con torres y con casetas de vigilancia, además de cámaras que cubren el 70% del territorio de nuestra comunidad. Pero nosotros desarrollamos un proyecto pionero a nivel mundial que es la Torre de Vigilancia 3.0, que dispone de una plataforma para despliegue de drones. Su cobertura es aproximadamente de un radio de 45 kilómetros y que cubre una superficie forestal de un mínimo de 33.000 hectáreas, ¿vale? Esto es un poco la planificación dentro de FireRest para los próximos 4 años, en qué año vamos a hacer qué acciones. Los primeros años, tratamientos selvícolas, que los hace nuestra organización, adaptación de infraestructuras como cortafuegos, pistas forestales, caminos y demás, para que haya un tránsito fluido y no obstaculice a los servicios de emergencia o donde realizar fuego técnico defensivo. Es decir, contrafuegos en caso de que se acercase un incendio forestal. También realizamos presentaciones formativas, charlas con los habitantes, desarrollo del caso de realidad virtual, cursos de autoprotección. Una colaboración que tenemos con otros socios es la instalación de sensores de medición de los contaminantes producidos por los humos de los incendios forestales, los simulacros, las visitas a otras comunidades, que nos tocará el año que viene, como los pueblos seguros de Portugal, y la formación a los vigilantes de incendios forestales. Es decir, forman parte de nuestro operativo, pero estamos desarrollando un curso para impartirles para que sean lo más eficientes posibles. Y en el último año realizaremos un informe y evaluaremos los impactos que han tenido todas las actuaciones que hemos realizado durante los últimos años. Agradecerles el habernos... Ahí se desconecta. Hola. Gracias, Jorge. Súper. Muchas gracias por la presentación, Jorge. No sé si ahí dejamos las preguntas para el final de las tres presentaciones, mejor, para que así dejemos un tiempo únicamente de conversación e intercambio, ya de opiniones y preguntas. Ahora tenemos una presentación de Manuel, ¿cierto, Jorge? Sí. Continuamos con Manuel Martínez, quien nos va a contar acerca de incendios forestales extremos y acciones de prevención en el ámbito rural. ¿Ya? Manuel,
Martínez, de Galicia. O buenas tardes, mejor. Acá. Bueno, es evidente que vamos... o sea, Galicia es una zona con muchos incendios en España, es la zona con más incendios de toda España, fundamentalmente. Y número de incendios por superficie, posiblemente la con más número de incendios de toda Europa, junto con Portugal. Tenemos una característica además muy importante, que es que tenemos muchos núcleos poblacionales en el territorio pequeño, de las 100.000 hectáreas. Disponemos de una gran concentración de pequeños pueblos, pequeñas aldeas. Junto a un gran crecimiento vegetativo que tenemos, pues produce una situación pues peligrosa. Combina población, combina pueblos pequeños con y con crecimiento vegetativo muy, muy importante. Una gran carga de combustible. Superamos creo que las 3 toneladas por hectárea en la mayoría de los casos. Por tanto, somos muy propensos, evidentemente, a tener incendios de comportamiento extremo. Los primeros años del servicio de incendios, desde el año 90 hasta el año 2002, aproximadamente, los informes que estábamos haciendo nos daban una tasa de eficacia por incendio de posiblemente 2,6 hectáreas. Quiere decir, el incendio que se producía en Galicia quemaba 2,6 hectáreas. Llegamos a tener medias de incendios en la primera década, del 90 al 2000, aproximadamente de 10.000 incendios con picos de 20.000 incendios. Son muchos incendios, pero el sistema era muy potente por una tipología de incendio determinada. Hay incendios con unas condiciones de propagación de intensidad asumibles con un dispositivo tan potente como el nuestro. Por lo tanto, aunque era un problema, evidentemente, el número de incendios, generaban una cierta seguridad al dispositivo porque era capaz de absorber ese número de incendios. El salto se empieza a producir cuando nuestros bosques se empiezan a comportarse de una forma muy parecida al bosque mediterráneo. Vamos a tener una mayor disponibilidad de combustible y vamos a tener relativas de media más bajas, por tanto tenemos que disponer de combustible mayor, el fino muerto, y empezamos a tener incendios más rápidos. Junto con la proximidad de los pueblos nos supone una interfaz compleja, quiere decir que un incendio en 4 kilómetros puede afectar a 4 núcleos poblacionales. Es un grave problema. Quiere decir, no es una interfaz larga que te permite adoptar medidas en un ataque ampliado suficientemente potentes, sino que es tan rápida la llegada al siguiente pueblo, a la siguiente aldea, que crea una situación de emergencia muy importante. Es decir, nuestros incendios empiezan a ser mucho más dinámicos y a tener una situación de emergencia civil mucho más importante. Por lo tanto, el servicio se tiene que redactar de una forma determinada. Y estamos viendo que, bajando el número de incendios a de la mitad, a unos 5.000 de media, aproximadamente, estamos teniendo una tasa de eficiencia peor. Quiere decir, si nuestra tasa de eficiencia es de 2,4 o 2,6 hectáreas por incendio, pasamos casi a 6 hectáreas por incendio. Y ahí hay un factor que rompe todo el procedimiento. Es decir, si es cada vez más potente, si es cada vez más adiestrado, tiene más experiencia, ¿por qué la experiencia por incendio es cada vez mayor, habiendo menos número de incidencias? Y entendemos que se basa fundamentalmente en el comportamiento de los incendios, que están cambiando de forma rápida, se están haciendo más rápidos y más intensos. Por lo tanto, mucho más difícil de gestionar en el primer ataque y mucho más complicados en los ataques ampliados, que debido a las condiciones de distribución de los núcleos poblacionales, son complejas estas acciones en ataques ampliados. Y entramos en la fase de incendios cada vez menos incendios, como está pasando en muchas partes de Europa, pero cada vez más complejos y cada vez más difíciles de gestionar. Y por tanto, empiezan a aumentar los GIF, los grandes incendios forestales. Quiere decir, el uso del fuego, ya sea tradicional o no tradicional, durante años en nuestro territorio, permitió tener ciertas zonas de gestión de combustible que permitían que los incendios no se hicieran tan grandes. Cuando este uso del fuego tradicional fue desapareciendo progresivamente, incluso por implementación de algunas teorías que no quieren usar el fuego prescrito como elemento de estabilización del territorio, trajo consigo, evidentemente, incendios más rápidos, más extensos y de más tamaño. Este es uno de los motivos fundamentales. Por lo tanto, en un escenario aparentemente más favorable, con menos incendios, el sistema colapsa antes. ¿Por qué? Porque son incendios diferentes, más rápidos, más intensos y mucho más difíciles de gestionar. Este es el hecho fundamental. Entonces, ¿qué plantea este proyecto que nosotros estamos desarrollando aquí en conjunto con FireRise? Lo que plantea es volver un poco a la estructura tradicional del territorio segmentado, ya sea con aldeas modelos seguras que estén actuando como elementos de no propagación de las incendios forestales y que ayuden a limitar los nudos de propagación de estos mismos, y al mismo tiempo que den una seguridad al entorno social, al entorno civil, para que no sean elementos tractores
de los medios de gestión de incendios. Porque cuando tienes una presión muy grande de interfaz, tiendes a hacer un efecto atractor, a traer muchos medios a esa defensa del núcleo poblacional. Y dejas de presionar el incendio forestal de forma igual. Por lo tanto, el incendio empieza a crecer de forma exponencial. Es un cambio sustancial de la forma de ver el incendio. Y por otra parte, empieza a ocurrir la dinámica que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Es importante este detalle. Aquí tenemos la fortuna de tener, pues eso, tener universidades con muchos académicos que se dedican al estudio de comportamiento y que estudian en diferentes ramas de meteorólogos, están estudiando cómo los incendios están cambiando en base a la evolución del clima. Es muy importante esto. Y hay estudios que nos están diciendo dos cosas fundamentales, que siempre los australianos con esta nueva adaptación de comportamiento de incendios en base al comportamiento de la atmósfera, y tenemos que tener cada vez incendios más acoplados de la dinámica vertical y de la dinámica superficial. O sea, incendios convectivos con piroconvección muy sólida. Estos incendios tienen un comportamiento mucho más errático. Por tanto, vamos a la fase de la ultraintensidad. Hay incendios mucho menos incendios, cada vez menos, pero incendios con mucho más intensidad. ¿Por qué? Primero, porque el territorio no tiene esa fase de autogestión que tenía. Quiere decir, el fuego amigo, entre comillas, permitía gestionar el territorio. La nueva visión, que vamos a decir hiperecologista, de que, mal de ser entendido, estamos hablando de una forma coloquial, ¿no? Pensando que el fuego siempre es malo y que, en cambio, que el fuego no es el elemento de gestión, un elemento de gestión fundamental del territorio, empieza a hacer que las quemas prescritas se empiecen a como diluir en nuestro trabajo, ¿no? Y esto es importante que intentamos de nuevo retomar el asunto. ¿Qué utiliza la aldea modelo segura? El ejemplo de la aldea modelo segura se basa en un sistema defensivo que viene de la época prerrománica. Quiere decir, los romanos estaban acostumbrándose, pongamos que el ejército romano, que la civilización romana de Roma sea un gran incendio forestal. ¿Vale? Y que los núcleos poblacionales pequeños de Galicia y del norte de Portugal sean pequeños núcleos que van a ser presionados por este incendio. Lo que hacían en esa época los castreños, la gente que vivía en Galicia, era crear un sistema defensivo que su objetivo era reducir el impacto de este gran ejército sobre este núcleo poblacional. Entonces, utilizando ese sistema, que es un sistema de frenado, ¿cómo vamos haciendo que el gran ejército, en este caso el gran incendio forestal, va dependiendo de su intensidad progresivamente, a llevar a una zona donde esta intensidad sea gestionable por los propios habitantes o por el propio entorno? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, utilizando la cultura de nuestros ancestros, nos damos cuenta que ellos eran capaces de hacerlo con ejércitos dominadores del territorio, utilizando pequeñas guerras de guerrillas, una estrategia de frenado, y que esta estrategia de frenado permitiera hacer una acción sobre todo del ejército romano. Y aquí creamos un sistema de anillos defensivos, que tienen diferentes misiones y diferentes acciones sobre el territorio. El primer anillo defensivo lo que intenta es reducir el impacto de la alta intensidad del incendio. El segundo anillo defensivo, que está entre el primero está entre el tercero y el primer anillo, es un anillo que nos va a permitir, con una gestión adecuada forestal, reducir la intensidad de forma sistemática de este incendio. Y el tercer anillo es un anillo que está basado fundamentalmente en la producción agrícola y que nos va a permitir trabajar en intensidad a cero. Y que si el incendio fuera capaz de superar el primer y el segundo anillo, los saltos de fuego en este episodio próximo a la interfaz fueran prácticamente nulos e inexistentes. Por lo tanto, la presión sobre la población caería en picado y también caería en picado el efecto atractor. Por lo tanto, mantenemos la presión sobre el incendio principal y sobre el ejército principal, que en este caso es el ejército romano. Por lo tanto, la construcción de aldeas modelos seguras en una estructura agroforestal de unión entre ellas conseguiría establecer el territorio de una forma mucho más sólida por los incendios forestales extremos y, segundo, reduciría el efecto atractor de la interfaz, que es uno de los mayores elementos divergentes de la nueva táctica o de la nueva problemática sobre incendios forestales actuales, que es cómo la presión mediática sobre la interfaz, sobre la población, está haciendo que se disminuya la atención sobre el fuego particular. Es un poco esto lo que se plantea en vista de que lo que viene es tan intenso que no se puede parar de una sola vez. Necesitamos frenarlo de diferentes formas.
Hay un ejemplo importante, que es hay varios incendios que son muy importantes. Usted tuvo un incendio gravísimo en la región de las máquinas, la región del Maule Las Máquinas, creo recordar, donde su territorio está en un territorio, creo que era Santa Olga, el pueblo, quiero recordar. Su territorio estaba organizado forestalmente de forma bastante impactante sobre el territorio. Y ese pueblo estaba a una distancia suficientemente importante, aparentemente, del entorno forestal. En cambio, la intensidad de incendio era tal, llegó con tanta intensidad, que fue casi, bueno, que quemó prácticamente, creo que son 1.000 o 1.500 construcciones en Santa Olga. Por lo tanto, aquí lo que pretendemos es aprender de las situaciones de todo el episodio. Su episodio que apareció en diciembre de 2016 o enero de 2017 fue el antecesor del que ocurre en Portugal en julio de 2017, de Pedro Grau, que es decir, van marcando indicios de las tendencias. Entonces nosotros intentamos aprender de esas tendencias para intentar minimizar ese impacto de la autointensidad. Entonces el factor es la autointensidad en combinación con la interfaz. Y el ejemplo de los proyectos agroforestales y del modelo de seguras se basan fundamentalmente en utilizando recursos de los ancestros, con las tecnologías actuales, demostrar que se puede reducir la intensidad y, por tanto, el efecto atractor sobre el entorno forestal. Gracias. Gracias, Manuel. Vamos a ir a algunas preguntas, pero las vamos a dejar para el final, para la conversación del final. Y vamos a finalizar con la tercera presentación de Cristian Contreras en representación de Miriam, que lamentablemente está muy enferma hoy y no pudo presentar, así que ojalá que se recupere pronto, Miriam. Vamos a dejar a Cristian de la Red de Prevención Comunitaria de Chile. Hola, muy buenos días en Chile, buenas tardes en España. ¿Me avisan, por favor, cuando ya puedan ver la pantalla? Se ve bien, se ve ¿Se ve? Súper, genial. Antes que todo, me gustaría agradecer la oportunidad de compartir experiencias, por lo que he podido escuchar. Hacemos cosas bien similares a una problemática que es común en este caso en el territorio, como son los incendios forestales. Les quiero contar qué hacemos como red de prevención comunitaria. Queremos abordar ambos temas, en este caso la gobernanza de la red y las acciones preventivas que realizamos en el ciclo de trabajo que tenemos definido. Pero antes los quiero contextualizar con tres reflexiones sobre el trabajo que hacemos y llevar en este caso al mismo incendio o al mismo contexto que nos mencionaba Manuel hace unos minutos atrás, de aquel incendio emblemático de las máquinas que afectó, por ejemplo, Santa Olga, un incendio catalogado como de sexta generación, por lo agresivo de su avance. Hasta ese momento, Chile era un país con era el país más alto, con un nivel alto de desconfianza, según la OCDE. En este caso, prácticamente una persona de cada 10 confiaba en las instituciones y en el trabajo que se hacía. Entonces ahí surge la gran inquietud de si que post mega incendio era posible hacer un trabajo de prevención en red, poner a trabajar a todos los actores en conjunto en pro de un objetivo común en las zonas de interfaz urbano-rural, que en realidad donde se concentran las casas con, en este caso, el bosque. Dicho esta reflexión, fue como se analizó en este caso las más de 400 zonas de interfaz de alto riesgo que teníamos en el territorio en ese momento. Chile cuenta con cientos de zonas de interfaz de alto riesgo. Sin embargo, como siempre tenemos necesidades múltiples y recursos escasos, priorizamos aquellas 300 primeras localidades donde íbamos a hacer el trabajo allá por el agosto del 2017, que eran estos lugares críticos donde íbamos a trabajar como red de prevención. Así fue como surge este programa de prevención que tiene por objetivo instalar la capacidad en la comunidad de prevenir incendios en un carácter o de manera colaborativa y permanente. Colaborativa básicamente porque invita a participar a todos los actores que tienen presencia en el territorio como si fuesen un vecino más. Invita al mundo público, al mundo privado, en este caso organizaciones sociales, las mismas juntas de vecinos, los comités, ya sea de desarrollo o de agua potable, todo en realidad quien tenga presencia en el territorio es invitado a participar. De ahí viene el carácter de colaborativo y permanente, porque estamos
trabajando constantemente en el territorio, y aquel comité, por ejemplo, que se conformó ya por agosto del 2017, aún ejecuta, en compañía de un gestor de prevención, el ciclo de trabajo de la red año tras año o temporada tras temporada, como lo queramos ver. Así que quiero hacer harto hincapié en eso, en que somos un modelo colaborativo y permanente, y ya lo vamos a ver en detalle un poco más adelante en el transcurso de la presentación. Así fue como comenzamos a trabajar. Hoy en día nos encontramos como red de prevención en 6 regiones, casi en el 40% de las regiones del país, y en el 100% de las regiones que concentran las macrozonas forestales en Chile. Tenemos presencia en 15 provincias, en 89 comunas, que en este caso en España sería como el concepto que nos comentaba del ayuntamiento, y estamos pasando esta temporada de 366 comités a 447, estamos creciendo un 22% más, sumando 6 comunas o municipios, para que se quede más claro el concepto, donde no trabajábamos antes. Somos un programa que es patrocinado, en este caso, por empresas asociadas a la Corma, donde destaca Arauco, CMPC, Vista Hermosa y Comaco, quienes definen en este caso un comité ejecutivo, luego un comité operativo, que hace la bajada directamente de las directrices, y un grupo de 27 gestores de prevención, que se encuentran desplegados en terreno para hacer el trabajo y son la cara visible de la red ante las comunidades. Nuestra estructura organizacional está compuesta de la siguiente forma. Tenemos el comité ejecutivo, en este caso, conformado por los principales patrocinantes que tenemos, que es Arauco y CNPC. Tenemos un comité operativo, donde se reúne el equipo de gestión, que está compuesto por 4 líderes de gestión, y en este caso, Miriam, que nos apoya en todo el tema de vocería y comunicaciones. Este equipo de gestión tiene a su cargo entre 6 y 7 gestores de prevención, que son quienes desarrollan el trabajo en terreno día a día, y en este caso, las empresas que patrocinan la red contratan el servicio a través de empresas externas, en este caso, que en el caso de Arauco es Fertal San Rafael, y en el caso de CNPC es la Fundación Arcasur. Y luego viene, en este caso, el grupo de 27 gestores, como les comentaba, que se despliegan en las regiones O'Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía y Los Ríos, donde se concentra, como les decía, la macrozona forestal en Chile. Perdón, ¿qué rol tiene en este caso cada una de las partes de la estructura? El comité ejecutivo en realidad es quien da las directrices generales del modelo, la misión y la visión de lo que vamos a hacer en el territorio, evalúa la gestión y define en este caso nuevas propuestas y hitos de trabajo que vamos a ejecutar dentro del ciclo operativo. Luego tenemos el comité operativo, que en realidad pone esta bajada entre el comité ejecutivo y esta es la bajada más práctica de lo que tenemos que hacer en el territorio. También evalúa el material y diseña el material de difusión y los proyectos que se van a ejecutar dentro del periodo de trabajo. Ambos comités se accionan de manera quincenal. Este equipo de gestión que les mencionaba es quien supervisa a los gestores de la red y son el nexo entre las empresas patrocinantes y los gestores. También deben dar cuenta del cumplimiento de los hitos y las tareas que se definen a ejecutar en el ciclo de trabajo, y en realidad son quienes compilan y centralizan la información de todo lo que vamos haciendo día a día. Además tenemos esta figura de la empresa de servicio, que en realidad son quien operativizan los contratos en este caso y vela porque los gestores tengan todo lo necesario para poder ejecutar sus labores en el día a día. También, bueno, y dentro del escalafón tenemos el grupo de gestores que son 27, en este caso son 20 gestores por el lado de San Rafael y 7 gestores por el lado de la Fundación Arcasur, que son, como les decía, la cara visible de la red en el territorio y son, en este caso, los convocados a poder fortalecer y motivar a todos los actores del territorio en poder trabajar en conjunto, tanto el mundo público como el privado, en pro de la prevención de incendios. También son quienes apoyan a los comités, que son nuestra célula de trabajo en el desarrollo de los planes locales de prevención, que ya veremos cómo operan, y también los que le apoyan en el seguimiento de las medidas que se quieren implementar dentro del territorio.
el ciclo de trabajo que tenemos como red de prevención, y aquí me quiero devolver al concepto de permanente, porque este ciclo de trabajo tiene vigencia de un año o una temporada, como lo queramos ver. Entonces, como les decía, aquel comité que se conformó en el periodo inicial de la red, allá por el 2017, todavía sigue figurando este plan de trabajo año tras año o temporada tras temporada. Comienza con una reunión con el municipio en este caso, para contar en este caso a la autoridad del trabajo que queremos hacer en la comuna y cómo queremos intervenir en el territorio. Luego se conforma este comité de prevención, que nos invita a participar a todos los actores que tienen presencia en el territorio, y se definen entre 3 a 5 representantes del comité, que más que el número, lo que importa acá es que sean, en realidad que tengan una representatividad de los actores que son parte del territorio. Luego con ellos se hace un proceso de levantamiento de riesgo, donde se recorre el sector, y acá esto es súper clave porque es como el input principal que va a tener nuestro plan local de prevención a futuro. Se invita a todos los actores y a los vecinos a poder recorrer el sector y poder identificar situaciones de riesgo y identificar para cada uno de ellos medidas responsables y plazos para ejecutar las acciones, que también quedan plasmadas en este plan local de prevención. Es un documento formal, no legal, pero sí formal, que en realidad es un compendio de estos acuerdos tomados para poder mitigar los riesgos. Nosotros siempre hablamos como red de que este plan local de prevención es una suma de acuerdos voluntarios para poder mitigar los riesgos, acuerdos que por lo demás, ya lo veremos también más adelante, se cumplen en este caso, y prácticamente 8 de cada 10 medidas de estos acuerdos que se obtienen se ejecutan a cabalidad. Y luego ya viene el periodo de ejecución y seguimiento del plan, donde se busca en realidad tener trazabilidad de lo que hacemos y poder medir el avance de lo que llevamos medida a medida. ¿Qué tipo de acciones en este caso incluye nuestro plan local de prevención? Tiene 3 ejes. El primero son las acciones preventivas, que en realidad son todas las medidas que buscan bajar la cantidad de combustible en este caso, o de residuos que quedan en el entorno. Destacan, por ejemplo, lo que es silvicultura preventiva, con cortafuegos, fajas libres de vegetación, fajas cortacombustible, ya sea podas o raleos. En realidad lo que buscan, como les decía, es poder bajar la cantidad de combustible que tenemos disponible en el entorno. También lo que es limpieza de casa o de espacios comunes, hacemos un fuerte énfasis en la limpieza también desde el cerco del vecino hacia adentro, puesto que podemos tener un tremendo cortafuego, pero si en realidad tenemos un patio con pasto, con maleza, con canaletas de agua lluvia, con sucia, en realidad igual estamos expuestos a un riesgo. Y lo que es mantención, por ejemplo, el tendido eléctrico, que básicamente es poder podar los árboles y evitar que toquen con los cables eléctricos. Si se dan cuenta, hemos gestionado más de 3.000 cortafuegos, casi 2.000 limpiezas de espacios públicos, en este caso, y de viviendas, y más de 1.000, en este caso, medidas de mantención de tendido eléctrico. Aquí es súper claro que como red no tenemos los recursos para ejecutar estas medidas, sin embargo tenemos la capacidad y el capital humano disponible para poder hacer la gestión correspondiente. En ese sentido, el equipo de gestores tiene altas capacidades de gestión, en este caso, para poder ir y lograr, en este caso, apuntar al objetivo y buscar algún responsable, alguna institución que esté disponible y que nos pueda apoyar para ejecutar estas medidas. El segundo eje que tenemos es la educación para la prevención, que lo que busca es poder capacitar a la gente o informar sobre la prevención de incendios y también la propagación de estos. Porque en realidad no basta con evitar que el incendio ocurra, sino que también cómo podemos evitar que este incendio, en caso de estar cercano a nuestro comité, genere algún tipo de daño. Realizamos puerta a puerta o carpa a carpa en los lugares donde, por ejemplo, hay alto flujo de turistas. Llevamos casi 2.000 actividades de puerta a puerta realizadas, charlas o capacitaciones en general, ya sea en colegios, a los vecinos,
y operativos carreteros que tienen muy fuerte presencia, donde, por ejemplo, tenemos alto flujo de turistas. Muchas veces tenemos un comité preparado, pero los vecinos locales, y sobre todo en temporada estival, hay lugares en Chile que, en realidad, el flujo o la población flotante que se genera en el verano triplica a la población local. Entonces, en realidad tenemos que ir con estos operativos carreteros, por lo general, a ir a entregar este conocimiento, estas medidas preventivas a ellos, a las personas que probablemente vienen desde la ciudad o son veraneantes, y en realidad muchas veces desconocen en medidas preventivas que se pueden realizar en este caso dentro de su trayecto. Y el tercer eje, cuando lamentablemente ya tenemos un incendio, en realidad busca gestionar la forma en la que reaccionamos, en este caso, como comité ante una emergencia. Y en ese sentido hemos definido protocolos de emergencia, simulacros y cartografías. Hemos hecho, bueno, cada comité en este caso cuenta con un protocolo de emergencia que son directrices de cómo actuar y qué hacer ante una emergencia, y lleva un punto de encuentro y las vías de evacuación para poder llegar a él. Luego quisimos poner a prueba el protocolo, a ver si esto funcionaba o no funcionaba. Hicimos 175 simulacros, donde logramos reunir hasta 150 personas en una misma actividad. Se nos permitió también conocer los tiempos de respuesta de la unidad, en este caso, ya sea de bombero o una brigada forestal más cercana, y conocer si es que en realidad los vecinos utilizaron estas vías de evacuación y el punto de encuentro. Y también definimos cartografías con información relevante, donde, por ejemplo, tenemos las personas que requieran algún tipo de apoyo ante una evacuación, personas que tengan movilidad reducida o cierta infraestructura crítica. Por ejemplo, fuentes de agua, ya sea de los mismos colegios, centros de salud, los mismos grifos, puentes de madera, antenas o repetidores de señal telefónica. En realidad tenemos que velar por el cuidado, o es súper útil identificarlo en caso de una emergencia. Como les decía, en realidad todo este grupo de medidas, a la fecha, en la red, ya estos 7 años que llevamos trabajando, hemos gestionado casi 33.000 medidas. En promedio estamos muy cercanos a las 5.000 medidas por temporada. Y aquí me quiero detener un momento, porque al comienzo de la red, las acciones preventivas se llevaban todo el protagonismo. Prácticamente 6 de cada 10 eran acciones preventivas. Luego venía un 30% de redacción, perdón, de educación para la prevención, y un 10% de redacción coordinada. Hoy en día lo que ha ganado territorio fuertemente es la educación y también la redacción coordinada, y tenemos prácticamente un 40% de acción preventiva, un 30% de educación, y ya va subiendo en este caso la tendencia al alza en lo que es redacción coordinada, con un 26%. Como yo les decía, en la red, nuestro plan local de prevención es esta suma de acuerdos voluntarios, donde prácticamente 8 de cada 10 medidas se ejecutan. O sea, si bien estábamos en un contexto de desconfianza que les comentaba inicialmente, han sido acuerdos que se han cumplido, lo que también nos permite dar vuelta a ese escenario negativo. Entonces, ¿qué hacemos en el día a día, en este caso en la red de prevención? Y lo que estamos cerrando en este momento, de cara a la temporada que se nos viene, que en realidad para nosotros lo fuerte es diciembre, enero y febrero, que es el periodo de verano. Estamos cerrando estos levantamientos de riesgo participativos, donde, como les explicaba hace un rato, convocamos a todos los actores del territorio a participar, y es muchas veces donde se acuerdan o se consensan medidas a ejecutar en el territorio para poder mitigar los riesgos. También, en base a ese levantamiento de riesgos, hacemos un plan local de prevención, que en realidad lleva varias otras secciones, pero aquí en realidad agrupa las acciones preventivas, educación y redacción coordinada que vamos a emprender en el comité. También lleva otras secciones, como por ejemplo, donde se enmarca en este caso el comité, donde está ubicado geográficamente, quién es parte del comité como representante, cuál es la metodología de trabajo que se va a implementar, una vista aérea del sector, ¿cierto? Con ciertos tramos donde se ubican los riesgos, y
ya procede a detallar todas las acciones que se van a definir. En promedio, un plan tiene entre 14 y 17 medidas aproximadamente. Trabajamos los protocolos de emergencia y aquí me quiero detallar porque el protocolo tiene, en este caso, está en dos formatos: afiche para pegar en la pared y volante, que es el que se puede entregar mano a mano. En este caso, en la cara principal define el qué hacer ante una emergencia, a quién debo contactar, en este caso los números de emergencia, y este punto de encuentro que yo les comentaba, y las vías de evacuación para llegar a él. Como red, ponemos a disposición en este caso el capital humano y los recursos para poder imprimir los protocolos. Sin embargo, este punto de encuentro requiere una validación externa. En ese sentido, nos apoyamos fuertemente con los encargados de emergencia de cada municipio. Y son ellos, en realidad, quienes tienen la potestad de poder validar este punto de encuentro, y luego nosotros procedemos, en realidad, a la elaboración y a la impresión del material. Sin esta validación externa, no se imprime ningún protocolo de emergencia. Y también, por el reverso, incluye información sobre el comportamiento del comité en los días de alerta. En este caso, se definen dos niveles de alerta: cuando tenemos condiciones propicias para la ignición y la propagación de incendios, que es el famoso 30-30-30, 30% de humedad o menos, temperatura sobre el 30 grados Celsius, y ráfagas de viento sobre los 30 kilómetros por hora. Bajo estas condiciones, el comité instala una bandera amarilla en algún lugar visible, cosa de que también el resto de los vecinos del sector pueda estar alertado sobre la condición de alerta, y en caso de tener un incendio cercano o con proyección hacia el comité, y ellos hacen el cambio de bandera amarilla a bandera roja para en realidad comunicar a los vecinos también esta condición. Post trabajar en el protocolo, dijimos, ¿cómo ponemos a prueba este protocolo? Y ahí entra el tema que yo les comentaba delante de los simulacros, que en realidad quiso poner a prueba el protocolo y ver si es que los vecinos usaban las vías de evacuación para llegar a los puntos de encuentro y cuáles eran los tiempos de respuesta que teníamos. Hay lugares donde la unidad de primera respuesta está bien distante de los comités. En realidad es súper importante conocer estos tiempos y ver cómo podemos reaccionar ante la emergencia. Luego, nos gustaría haber seguido con los simulacros y los queremos retomar. Sin embargo, luego viene la pandemia y se hacía complejo poder reunir a muchas personas en un mismo punto. Y ahí surgió la necesidad de esta cartografía que les comentaba adelante, con información relevante, para, como insumo de apoyo en este caso, ante una eventual evacuación de los vecinos. Acá, en realidad, si bien tenemos este insumo de apoyo a la evacuación, la cartografía se entrega a las unidades de respuesta, por ejemplo, a bomberos, a la unidad forestal, en este caso que esté más cercana, a carabineros o la policía, y queda una copia, en este caso, en el municipio con los encargados de emergencia y también en posesión del comité. Como muchas veces también es información sensible, no se entrega de manera masiva a todos los vecinos. Y también, bueno, dado ese ciclo de trabajo, hacemos una campaña ya hace varios años de revisión del entorno. Nuestro material, específicamente, tenemos un díptico que en su interior plantea 10 tips preventivos. Por ejemplo, limpieza en este caso, las canaletas de agua lluvia, usar el atrapachispa, en este caso en la estufa a leña o a combustión, limpieza del entorno, si es que mantiene alejado de la vivienda o no algún tipo de combustible, mantener el pasto lo más verde posible y corto, por ejemplo. Y luego, en realidad, el gestor lo que hace, en compañía del vecino, es revisar si es que cada casa cumple este checklist, en este caso, de estos 10 tips preventivos. Teníamos una meta hasta el año pasado de alcanzar las 5.000 viviendas con el entorno revisado. Se aplica más o menos aproximadamente a razón de 15 casas de mayor riesgo por cada comité.
Y la temporada actual 23-24, esperamos alcanzar idealmente las 6.000 viviendas, en este caso con entorno realizado, similar al crecimiento que estamos teniendo del 22%. Si se dan cuenta, es un montón de trabajo el que vamos haciendo día a día. Entonces también estamos súper interesados en ver cómo se alcanza esta ejecución del PLP, de nuestro plan local de prevención. En ese sentido, tenemos monitoreado en línea de los avances. El gestor de prevención se reúne con los comités a través de los representantes y hace el seguimiento de las medidas, medida a medida, en este caso, lo que también nos da una cierta trazabilidad de lo que estamos haciendo y de los resultados que estamos obteniendo en materia de el PLP. También se generan estos reportes del avance en todos los niveles, desde el comité hasta pasando por la comuna, la provincia, la región, e incluso a nivel global en este caso, o nacional para la red, que son estas 6 regiones donde operamos. Esto se encuentra en línea y los gestores en realidad se actualizan en tiempo real y vamos dando cuenta también del trabajo que estamos realizando. Además de medir el resultado de lo que hacemos, también nos interesa ver cómo este resultado genera el impacto, en este caso, en la reducción de incendios. Y en ese sentido, operamos con un conteo de ocurrencias mediante un buffer o polígono de acción del comité. Si se dan cuenta que en la imagen, la línea roja delimita la zona de interfaz donde están agrupadas las casas que son parte del comité, y la línea amarilla define un buffer o perímetro de acción del comité, donde cualquier incendio que ocurra dentro de ese polígono, el comité podría hacer algún tipo de gestión para que no vuelva a ocurrir. O sea, por ejemplo, si tenemos una zona de camping donde hay incendios recurrentes por el tema de la fogata, o sea, quizás dentro de nuestro siguiente plan local de prevención debemos incluir medidas que apunten a, por ejemplo, la educación en el lugar donde ocurre el incendio. Toda esa forma de contar los incendios, bueno, y también contamos con la retroalimentación semanal, en este caso de CONAF, que es un organismo técnico, en este caso en Chile, de combatir en este caso los incendios, y ellos nos entregan el catastro centralizado una vez a la semana. Entonces, dado esa información que nos entregan ellos, nosotros hacemos de manera propia este cálculo de la ocurrencia, y podemos contarles que la temporada anterior tuvimos 794 incendios, lamentablemente en los comités. Ahora, lo positivo es que la tendencia es a la baja, o sea, tenemos un 17% menos que la temporada anterior y casi un 30% menos que el promedio de los últimos 3 años. Prácticamente 75% de los comités mantiene o disminuye la ocurrencia, lo que en un escenario país donde la tendencia es a aumentar la cantidad de incendios, se puede considerar bastante positivo. Solo el 25% de los comités aumenta la cantidad de incendios versus la temporada anterior. Ahora, ¿cómo se ve ese resultado en el territorio? Podemos ver acá, los marcadores que ustedes ven en rojo son los comités que han aumentado la ocurrencia. En amarillo, los comités que tienen incendios, pero mantienen la ocurrencia, o sea, ni sube ni baja. Y con verde, los comités que tienen 0 incendios o que, a pesar de tener incendios, tienen menos incendios que la temporada anterior. O sea, eso, con gusto les podemos contar de que más de la mitad de los comités de la red no tienen incendios, y que los que tienen incendios, en este caso, un 80% o un 81%, tienen 3 o menos dentro de la temporada, en este caso, de julio a junio del año siguiente. Y también, bueno, las causas que predominan en este caso en los comités es la intencionalidad y la accidentabilidad. Dentro de casi en un 70-30 la proporción. Dentro de estos dos grupos de causas, también podemos contar de que ambas han bajado cercano al 20% la cantidad de incendios por esta causa desde la temporada anterior a
a la actual, en este caso de la 21-22 hasta la 22-23, también hay una tendencia a la baja estas últimas 4 temporadas. Tenemos dentro de la intencionalidad, lo que más destaca son actividades de vandalismo y de, en este caso, algún tipo de intencionalidad para obtener beneficio económico. Esa compra de madera, presión para el trabajo, entre otras. Y lo que es accidentabilidad, el tránsito de personas, vehículos, aeronaves, por faena, en este caso forestales, y por quema de desechos. Bueno, sabemos que en prevención no tenemos una varita mágica que nos diga, oye, voy a hacer esta actividad y voy a lograr bajar la ocurrencia de incendios. Sin embargo, luego de ya 7 temporadas trabajando en este tema, ejecutando año tras año planes locales de prevención, tenemos cierta tendencia en este caso. Y si nos centramos en los dos gráficos superiores, vemos que un comité que alcanza entre el 90 y el 100% del plan local de prevención ejecutado, en este caso, la cantidad dentro de ese grupo, la cantidad de comités que aumenta la ocurrencia es bajísimo. Es entre el 12 y el 19%. Sin embargo, en los comités, en este caso, que tienen un mal desempeño en su PLP, 50% o menos incluso, la cantidad de comités dentro de ese grupo que aumenta la ocurrencia es cercano al 40%. O sea, en realidad se nos ha duplicado la cantidad de comités con aumento de ocurrencia, donde hemos tenido un comité con bajo desempeño del PLP. De ahí la importancia también de este seguimiento y la trazabilidad de lo que hacemos en materia del plan local de prevención. Esto en realidad, en la temporada inicial, no era muy decidor, pero ya, como les decía, luego de 6 temporadas ejecutadas a cabalidad y vamos por la 7ª, ya en realidad cobra valor esa tendencia y la correlación que se puede hacer entre el plan local de prevención y el resultado que tenemos en la ocurrencia. ¿Qué desafíos tenemos como red para la temporada 23-24? Bueno, incorporar nuevos actores a la red para poder tener también nuevos comités. La temporada anterior fue una temporada bien compleja. En febrero tuvimos muchos incendios de magnitud, simultaneidad, también en ello, escasez de recursos, y en realidad, salvo en un caso de los comités que se vieron afectados la temporada pasada, los incendios no ocurrieron dentro de este polígono amarillo, sino que ocurrieron en muchos casos a varios kilómetros fuera. Entonces, en realidad, ¿cómo podemos ir a buscar estos incendios? ¿Cómo podemos trabajar donde los incendios están ocurriendo? Es también llevar este modelo de la red a otros lugares. Y en ese sentido, sumar nuevos actores es clave para poder también tener nuevos comités en las zonas de interfaz. Tenemos que visibilizar el trabajo de este modelo y de quienes lo desarrollan, tanto del equipo de gestores que lo desarrolla, como de estas células de los comités de prevención, que son estos vecinos que trabajan día a día para ejecutar este proyecto adelante. Y también trabajar mucho más vinculados con las gobernaciones de cada región y Senapred, que en este caso es el organismo en Chile encargado de la prevención del riesgo de desastres. Ya hemos trabajado en estos desafíos y les podemos comentar de que convertimos la red en un modelo a replicar. Se abrió el modelo para que pudiesen llegar otros actores a tomarlo y poder ejecutarlo en el territorio. Y en ese sentido estamos trabajando en acuerdos de colaboración con algunos municipios para que sean ellos los que toman este modelo y lo pueden poner en la práctica. De hecho, hoy se conforma en Los Ángeles el primer comité patrocinado en este caso en la comuna de Los Ángeles por el municipio, con recursos públicos, con personal público, ejecutando este modelo de trabajo colaborativo y permanente en el territorio. También tenemos acuerdos de colaboración con municipios para facilitar también la gestión de las medidas y tenemos otros municipios que también están conformando comités con personal municipal. Y también tenemos casos donde hay vecinos que se autoorganizan y también toman el modelo, fueron capacitados por nosotros y son ellos de manera autónoma que ejecutan el ciclo de trabajo de la red. Hacen su plan, hacen su planteamiento de riesgo, hacen su plan,
suben las evidencias correspondientes de seguimiento, en realidad ejecutan todo el ciclo de trabajo, pero de manera autónoma. También, para poder visibilizar el trabajo que realizamos, fuimos parte del lanzamiento del plan de incendios en Chile, de la temporada 23-24, donde dimos a conocer de primera voz, en este caso, desde los mismos vecinos que trabajan en el comité, a las autoridades nacionales, tanto al presidente como lo ven en la imagen, como a sus ministros. En este caso, de hecho, la foto de arriba es súper significativa porque ella es la señora Mónica, que conformó su comité en Santa Olga precisamente, allá por el 2017, post mega incendios, fue quien en realidad, en conjunto con otros vecinos, le pudo contar al presidente y a sus ministros el trabajo que venimos realizando como red de prevención en el territorio. Y también, en realidad, como queremos trabajar mancomunadamente con Senapred, este año, por primera vez, somos parte del compromiso de la Estrategia Nacional de Gestión de Incendios, donde nuestro plan local de prevención contra los levantamientos de riesgo, todos los puerta a puerta y patrullajes que realizamos, tanto protocolo y cartografía, son parte de las medidas de la Estrategia Nacional y nos encontramos dando cuenta en estos momentos del avance que llevamos. Dentro de lo comprometido tenemos un 80% de los planes de los levantamientos de riesgo ya ejecutados y vamos llegando al 40% de los planes locales ya diseñados para ser ejecutados de aquí en adelante, en lo que queda de temporada. Así que eso es el trabajo que hemos realizado. Desde ya los invito, si es que aún no nos siguen, a que nos sigan, en este caso en las redes sociales, donde se cuenta todo lo que hacemos y todas las historias que se generan detrás del trabajo de la red día a día. Muchas gracias, Cristian. Súper buena la presentación, bien clarita, igual que las anteriores. Así que ahora vamos a dejar un tiempo de preguntas. Si es que alguien quisiese hacer preguntas de cualquiera de estas presentaciones, y a mí me gustaría partir consultando, la pueden dejar en el chat si quieren, o pueden levantar su mano y vamos dando el paso, ojalá que se pueda generar una conversación entre todos. Quería partir preguntando, Jorge, ustedes son un actor público, ¿cierto? ¿Hay actores privados que estén también haciendo esto mismo en el territorio o son los únicos? No, aquí todo lo gestiona la Xunta de Galicia a través de la Consellería de Medio Rural, a través de la Dirección Xeral de Defensa do Monte y a través del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales. Ah, perfecto. Todos públicos. Públicos, ya. Y lo último que quería preguntar, que ambos hablaron del tema de la intencionalidad. En el caso ustedes, allá específicamente, ¿cómo están abordando el tema de la intencionalidad en la prevención de incendios? Bueno, pues nuestro servicio dispone de un servicio de agentes forestales dedicados exclusivamente, que son los UIFO, a la investigación de causas, ¿no? Que colaboran estrechamente con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, es decir, con policía, guardia civil y policía autonómica, pero se dedican exclusivamente a la investigación de incendios forestales. También disponemos de otro servicio que es de reciente creación, que es la UTA, la Unidad Táctica de Análisis, que se dedica a analizar los incendios forestales cuando se producen, pero también se utiliza el análisis de incendios para analizar dónde se debe hacer la prevención de una forma estratégica. También colabora activamente en el desarrollo de las quemas prescritas, analizando cuándo es el mejor momento o el más adecuado para la realización de la quema. De hecho, Manuel Martínez, SAN forma parte de la unidad técnica de análisis, táctica de análisis. Y es muy importante la concienciación. Pero antes de nada quería darle la enhorabuena a Cristian, que están haciendo un trabajo extraordinario. Y todas las similitudes que coincidimos, ¿no? Que encontramos. Muchas gracias. Sí. Tenemos ahí las manos levantadas, Angelín. Creo que tú levantaste primero la mano. Está en silencio, Angelina. Está en Está en silencio. silencio. Perdón, ahí sí. Gracias.
Jorge, por la presentación, por mostrarnos el modelo de Galicia. Y ahí yo tengo algunas preguntas. Te voy a dar las 3 preguntas y tú me las respondes. Una, como bien preguntaba José Antonio, tú dijiste que una parte importante de la causa de los incendios era intencional. Y ahí me gustaría saber si ustedes han logrado identificar cuál es la motivación. ¿Por qué alguien querría provocar esos incendios intencionales? ¿Tienen alguna idea? ¿Cuántas aldeas tienen ya conformadas bajo este modelo? Y la última pregunta, me encantaría conocer con más detalle los casos de realidad virtual. Estás muteado. Ahí. Vale, la primera respuesta es sobre la intencionalidad, ¿no? La intencionalidad. ¿Quieres saber por qué la intencionalidad? Bueno, a ver, en Galicia, como en algunas partes del Estado y en algunas partes del mundo, el uso del fuego tradicional forma parte de la propia idiosincrasia, ¿vale? Forma parte de nuestra cultura. Es decir, en otras culturas no ocurre así, pero el uso del fuego, en todas sus acciones, forma parte de nuestra propia idiosincrasia, como también la idiosincrasia del norte de Portugal. Es común, tenemos patrones comunes de comportamiento históricos. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir que el uso del fuego forma parte de nosotros y ya está. Hay un factor determinante que es cómo el fuego se comporta. Y esto ha pasado, por ejemplo, en Bolivia. Ustedes conocen Bolivia. En Bolivia pasa más o menos lo mismo. En Bolivia se usa el fuego de forma tradicional para hacer los chaqueos, pero de repente el clima cambia. Y cuando a la noche esta zona de chaqueo se tiene que humectar al 90% de humedad y para el incendio, resulta que esta noche no se humecta. Entonces, quiere decir, el uso del fuego tradicional todavía no se adaptó al clima real. Es un factor importante. Quiere decir, digamos que la modificación del clima va por delante del uso del fuego. Entonces, la gente que está acostumbrada a usar el fuego lo va a usar de una forma tradicional. Porque, pues, para limpiar caminos, para su uso tradicional, que puede ser discutible o no, pero que forma parte de su propia idiosincrasia. Entonces, ese uso no es proporcional al cambio de disponibilidad de combustible. Por lo tanto, hay muchas personas que se sorprenden del comportamiento de incendio. Y realmente muchos fuegos se pueden escapar por esa causa. Es decir, si yo sé que empiezo a quemar a las 8 de la tarde y a las 10 se me hace de noche y a las 10 habitualmente la humedad me sube al 80% y el viento cae en picado, muy bien. Pero si resulta que pasa, como está pasando en Galicia, que realmente las condiciones de humedad en algunas zonas concretas que eran zonas de quema para pastos, para el ganado, la humedad relativa por la noche, que tenía que haber caído al 70%, subido al 70-80%, cae al 10%. ¿Qué hace esto? Hace que un fuego tradicional se convierta en un fuego fuera de capacidad de gestión. Y no se convierte en una quema, en un solo fuego tradicional, sino que se convierte en un incendio. Esto es uno de los factores más importantes. Quiero decir, es un factor que lo mismo que pasa en Bolivia. Yo recuerdo estando en la zona boliviana, donde los propios habitantes de la zona que usaban, que eran sobre todo de origen guaraní, que usaban el fuego de forma tradicional, se encontraban que a las noches su humedad, que tenía que subir al 90%, se quedaba en el 40%. Y diciendo seguía propagando. Ellos tienen que chaquear para poder vivir. Por lo tanto, es muy importante el factor educacional para evitar este tipo de incendios. Decirle que lo que nosotros pensamos habitualmente puede ser que no ocurra ese mismo día. Por eso es muy importante una planificación en base a la realidad de cómo está cambiando el clima. Porque no es lo mismo usar el fuego alrededor de pólvora que usar fuego sin pólvora. No pasa nada si usas a lo mejor el fuego de una forma que quemas una o dos y tal. Entonces, el problema es que el cambio es más rápido. Y la gente todavía no lo comprende bien. Esto es quizás el primer motivo. Y la segunda parte de la intensidad forma parte de nuestra cultura. Hay muchísimas causas diversas, ninguna específica. Pero como les pasa a ustedes. Solo que aquí, en Galicia, el 70% más, es 3 veces más, hay más intensidad que el resto del Estado español. 3% más. Bueno, 3 veces más. Lo de las causas, como decía mi compañero Sam, hay tantas como personas. Desde cazadores hasta pues, ganaderos, gente malintencionada que se lleva mal con el vecino y una infinidad de etcéteras y de porqués.
Respecto al número de aldeas modelo, actualmente hay 28 en marcha, pero la Consejería de Medio Rural tiene más de 75 solicitudes de adhesión, repartidas por todo el territorio. Genial. Y creo que había una tercera pregunta, Anjali. Sí, respecto de los casos de realidad virtual. Sí, perdona, ¿puedes repetir otra vez? Que no. Ah, El caso de realidad virtual. Vale, pues son dos escenarios diferentes, ¿no? Entre ellos. El tema es generar un escenario de un incendio forestal, digamos, normal. La gente con las gafas pueda ver cómo impactaría en su aldea un incendio forestal normal. Y luego evoluciona o un incendio forestal extremo. Es decir, pueden visualizar, pero también escuchar el cambio entre un incendio forestal normal a un incendio forestal extremo. Porque el fuego no solo se ve, sino también se escucha. El sonido es completamente diferente. Es verdad que no podemos, con realidad virtual, no podemos simular el calor de un incendio de esa magnitud, pero sí que tomarían la conciencia suficiente para ver cómo interactuaría ese incendio en su aldea, en sus casas, que incluso con pequeñas interacciones. Es decir, si hago esto, pasa esto, ¿no? Es decir, ¿dónde está la zona de confinamiento segura? Y una flecha te indica, tú la sigues y te indica dónde está el punto de confinamiento seguro, ¿vale? Es un poco un escenario, pero lo más real posible. De hecho, es en la propia aldea, con las casas de la aldea, para que la gente, las personas que viven en esa aldea, tomen conciencia del impacto. Jorge, ¿cómo podríamos acceder a ese desarrollo, a ese prototipo, porque lo encuentro una excelente herramienta? ¿Cómo podríamos acceder a ella? Pues estamos en fase D y a través de FireRes. Estamos desarrollándolo, aún no está realizado, ¿vale? Faltan, digamos, los trámites administrativos para la contratación, porque nosotros no somos informáticos. Nosotros vamos a trabajar con una empresa que se dedica al desarrollo del caso. Después Gracias, tengo aquí los datos. Sí, hemos estado haciendo seguimiento de ese avance, Angeline, porque es parte de, como decía Jorge, del proyecto FireRes, como uno de los resultados, es como un lente, ¿cierto? Es como un lente de realidad aumentada. Cristóbal, ¿tenías la mano levantada o ya no? Sí. Sí, José Antonio. Bueno, primero felicitar a Jorge, a Manuel y a Cristian, ¿cierto?, por sus presentaciones. Muy interesante. Y bueno, mi pregunta va a un punto más llevado a la ocurrencia, ¿ya? Porque ambos ejemplos son muy similares en el tema de las acciones correctivas, ¿cierto? Los anillos que dijo Manuel, los cortafuegos, las limpiezas, la preparación para cómo estar preparado en caso de un incendio, ¿cierto? Que el fuego se propague más lentamente y lleguen los recursos de combate y se pueda apagar. Pero mi pregunta es más a los colegas españoles es si ellos hacen acciones con respecto más a la ocurrencia. Sé que eso es más difícil, más a largo plazo, es un tema cultural, ¿cierto? De la sociedad acá en Chile, el 99% de nuestros incendios son por causa del hombre. Entonces, y tratamos de hacer cosas, pero obviamente es mucho más difícil. Y mi pregunta hacia ellos es que ellos hacen algo que puedan compartirlos con nosotros. Fuerte el tema de la ocurrencia, la cultura, el tema social. Bueno, soy compañero y me llamo Pablo. Voy a contestar yo esta pregunta, ¿vale? Nosotros nuestra media de incendios hace años era de 10.000 incendios al año. Ahora, en los últimos años, estamos en 3.000 y este último año andamos sobre los 1.000 incendios por año.
bajar la ocurrencia no es sinónimo de bajar la peligrosidad, ni el impacto, ni muchas veces echamos de menos esa ocurrencia de incendios para que los grandes incendios no se hagan tan grandes. Vale, ¿cuándo bajó nuestro número de incendios? Pues mira, casualmente podemos dar causa-efecto cuando se aprobó la ley que obligaba a los propietarios de las casas a tener limpias alrededor, una pequeña franja alrededor de sus casas, allá en el 2005, 2006. Y empezó a bajar mucho el número. También, pues bueno, nuestra medio rural, la gente cada vez es mayor, va falleciendo y se va perdiendo parte de esa ocurrencia. ¿Cómo trabajamos o cómo nos gustaría trabajar? Sobre todo a nosotros lo que más nos importa es los días clave, los días donde incendios que puedan llegar a tener comportamientos extremos, es evitar la ocurrencia en esos días clave. Quizás no en otros días, ¿vale? Porque tenemos un sistema potente, se puede hacer, incluso que arda, pues hasta no sería tan mal. Para esos días clave intentamos trabajar a través de concienciar a la población, emitimos boletines meteorológicos semanales y diarios para que la Xunta, en este caso, que es el gobierno regional, ponga toda su capacidad en limitar a través de los compañeros UIFO que mencionó antes Jorge, o a través de los cuerpos generales del Estado. Hay un convenio también creo que con militares, para que esos días estén especialmente activos y se reduzca al máximo el número de igniciones. También como dar avisos a la población para que de ciertas actividades pues quizás se hagan mejor otro día o, bueno, en fin, hay una serie de actividades, recomendaciones que se deberían de poner en esos días clave, bueno, limitar al máximo ese tipo de acciones. También lo de los colegios. A largo plazo también trabajamos mucho con los colegios, la accesibilidad ambiental, pero bueno, es importante también ver que a veces el fuego no es tan malo. Puede ser enemigo, pero a la vez también puede ser amigo. Pero bueno, es un trabajo muy a largo plazo que a veces es difícil ver las consecuencias, ¿no? A 3, 4, 5 años vista, sino pues es un trabajo a muy largo plazo, pero no por ello debemos de dejar de hacerlo. También nuestro servicio dispone de un teléfono de reciente creación para denuncias en caso anónimas, en caso de que alguien tenga conocimiento de alguien que podía haber encendido fuego, ¿no? De forma intencional. Bueno, aparte disponemos de un sistema de cámaras bastante potente que garantiza, o sea, que estamos vigilando el territorio de forma permanente, prácticamente. Entonces, que decir, hay un sistema de vigilancia de cámaras que ven casi todo el territorio al momento y que puedes regular. Entonces, podemos tener todo el territorio prácticamente con seguimiento visual en todo momento, prácticamente. Y los vigilantes fijos y móviles, que están en casetas y en torres, y también tenemos vigilantes móviles que se están, sobre todo en máximo riesgo, moviendo por el territorio, en las zonas de más actividad incendiaria. Bueno, y además luego tenemos un sistema muy importante, porque cuando se produce la ocurrencia del incendio, cuando se produce el incendio en sí, hay momentos, hay días concretos donde este incendio es demoledor. Es decir, necesitamos más que 2, 3, 4 incendios para que sean demoledores. Por ejemplo, 22, 23 y 24 de agosto del año 2023. Esos 2, 3 días fueron días con potencial demoledor. Pues curiosamente, esos días ni en Portugal ni en Galicia hubo incendios. Quiere decir, hay ¿qué hace la realidad virtual, básicamente? Lo que hace es crear a la gente del entorno rural la sensación de un incendio normal. ¿Y cuál es la sensación de un gran incendio? Pues cuando la gente ve un gran incendio, lo ve realmente y empieza a relacionar condiciones meteorológicas con ese gran incendio, con el combustible, puede ser que si ya lo vio, se asuste y no pegue fuego seguro. Entonces, hay una posibilidad que ese 22, 23, 24 de agosto de 2023 había una posibilidad de incendios gravísimos, muy graves. Incendios posibles nunca vistos. No se empujó ni un solo incendio. O uno, me parece. Quiere decir, la gente también se da cuenta de que algo está pasando. Excepto el tema de la criminalidad, que alguien tenga un objetivo criminal, que esto es otra cosa totalmente diferente. Un país sucumbe
Chile, Galicia, Portugal, España, Grecia, sucumbe con 20 tipos que quieran quemar ese país. Un día sucumbe el país. Es indefendible el país. Eso también se sabe. Gracias. Súper, clarito. Paola levantó la mano. Sí, yo quería en ese mismo sentido hacer una consulta, si ustedes manejan estadísticas de procesos judicializados por causar un incendio. Causar un incendio es un delito y yo no sé si esa información ustedes la manejan, porque también es bien educativo contar con al final de la temporada decir, mira, hay tantas personas que han sido sancionadas, multadas, o están detenidas, o están presas, por haber causado un incendio. Nosotros no tenemos disponible esa información y para nosotros sería muy relevante también conocer cómo se maneja eso en otros países. Sí, sí que hay unas estadísticas que comparten las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con los agentes de investigación de incendios y se hacen públicas todos los años. Sí. Y las penas son grandes, ¿eh? Aquí es delito, encender un incendio forestal de forma intencionada es delito y se castiga con penas de prisión. Además es un delito bastante grave dependiendo de lo que llega a afectar el incendio. ¿Pero de qué orden estamos hablando? ¿De cuántos detenidos o procesos que llegan con una sanción? Porque si no, por lo menos yo tengo acá la sensación de impunidad. Hay impunidad con respecto a la causa de un incendio. Entonces, esa es una información que yo creo que debería ser noticia también. Bueno, yo ahora mismo no estoy trabajando en eso, pero hace unos años sí trabajaba directamente en este tema. Bueno, las estadísticas están para hacerlas y para dar soporte a ciertas decisiones. Es fácil hacer estadísticas de escapes de quema porque alguien ha preparado el territorio, ha dejado los restos acumulados y le ha prendido fuego. Con lo cual hay un seguimiento y es fácil saber quién se le ha escapado algo. Lo difícil es la criminalidad, la intencionalidad, porque pasas, no tienes a lo mejor una repetición de actos delictivos de quemar incendios, es muy difícil de una sola vez coger a alguien. Después están las pruebas para poder encausar a alguien, que no vale solo con que sospeches de alguien, sino que tienes que demostrar que fehacientemente ha cometido ese delito. Y esa es la gran dificultad para que realmente cumplan las penas que vienen en la legislación. Supongo que en Chile será parecido, es demostrar que hay esa intencionalidad y que lo ha hecho en ese momento. Hace unos años tuvimos la posibilidad de trabajar conjuntamente, es muy complicado, pero bueno, a través de tecnología, de seguimiento y sobre todo aquellos casos que son repetitivos, porque por alguna razón, bien porque tienen un interés muy determinado, bien porque está enfermo, esos son los que quizás se pueden llegar a coger y encausar. Vale. Normalmente aquí la pena más grande es hacer coste a los gastos de extinción. Es lo que más le puede doler. Vale. Y sí, hay gente que tiene cogido preso y demás. No digo cifras exactamente, porque las cifras están, digamos, aumentadas por el tema de que es fácil coger a un paisano que se le ha escapado la pena. Y eso al final engrosa el número de cifras. Pero lo que realmente nos preocupa es aquel que ha metido con duelo, sabiendo que iba a hacer mal, que va a quemar con gran intensidad y grandes superficies, y eso realmente es muy, muy, muy complejo. Pero si quieren un dato, en el 2016, en torno a la ciudad de Orense, se cogieron a dos de ese estilo, que metían a propósito, por diversas causas. Los incendios acabaron en la ciudad de Orense que eran incendios que impactaban directamente contra las casas en muy poquito espacio de tiempo. Y a partir de ahí, pues tenemos incendios normales, pero esa casuística dejó de
de existir. De todos modos, los delitos están sancionados en el artículo del Código Penal 351, el artículo concretamente, entre 10 y 20 años de cárcel. También por poner a lo que Paola comentabas, por poner una cifra, en 2021 hubo 28 detenidos o investigados por la Guardia Civil en incendios forestales en Galicia. Gracias, Jorge. Tengo una pregunta adicional, pero pasando a otro tema. Dentro de las acciones que mencionaron ustedes de prevención está lo de la reducción de la carga de combustible a través de quemas prescritas. Pero en el caso de Chile, en acciones preventivas no aparece algo con quemas. ¿A qué se debe esto, Cristian? ¿O lo hacen o no lo ven como una alternativa de prevención aún? ¿O qué pasa en el caso chileno, Cristian? ¿Cómo, perdón? No te entendí la última parte de la pregunta. Con las quemas prescritas, que Galicia lo mencionó como una acción de prevención, pero sin embargo en la red de prevención no aparece como una acción. ¿Por qué no se hacen quemas prescritas? ¿O sí se hacen? Es que en este caso la red no hace quemas. Lo que nosotros vemos es que, bueno, las personas sí o sí en el mundo rural tienen la costumbre de usar el fuego para reducir el combustible. En ese sentido se les capacita en la forma en la que tienen que notificar a CONAF o ver con ellos, en este caso, la forma en la que realizan la quema. Como red, en este caso, no ejecutamos quemas y velamos en realidad porque los vecinos lo puedan ejecutar, si que lo van a hacer, lo hagan en la forma en realidad que establece el protocolo de quemas que tiene CONAF, en este caso, que es el organismo técnico en Chile, que vela por este tema. Angelín. A raíz de la pregunta que acaban de hacer, me acordé. En el caso particular de las aldeas, ustedes como brigadas ejecutan las tareas, ¿cierto? De gestión. Ese es como algo súper distinto, porque en el fondo ustedes son los que elaboran el plan y lo ejecutan, ¿cierto? Y todo eso está financiado por el Estado. Nuestro servicio de prevención y extinción de incendios forestales diseña y ejecuta los trabajos de prevención, diseña y ejecuta. Hay una parte, somos bomberos forestales y mandos, una parte que los diseña y otra parte que los ejecuta. Diseña y ejecuta las labores de extinción y diseña y ejecuta las labores de post-incendio. Es decir, una parte de nuestra consellería dispone de las competencias en analizar los suelos, lo que pasa con el suelo después de un incendio forestal y determinar qué acciones se van a realizar post-incendio. Es decir, por poner un ejemplo, el mulching, extender paja en el monte después del incendio para evitar las escorrentías o las erosiones o la pérdida del suelo, ¿vale? Nuestro servicio contempla todo en incendios forestales. Claro. No sé si hay alguna otra pregunta adicional. Ya estamos un poco pasados del tiempo, pero agradecemos que hayan permanecido. Tenemos buena asistencia e interés. No sé si hay alguna pregunta adicional. ¿No? Ya. Quiero dar las gracias, Jorge, a su equipo, Cristian, porque creo que ha sido súper interesante lo que hemos conversado. Yo creo que de aquí en adelante quizás hay que vislumbrar algunas acciones que podamos replicar quizá acá en Chile, ustedes allá, ver alguna forma de seguir profundizando en esto y mejorando las acciones de prevención que hacemos con las comunidades. Me gustaría dejar a Angelín, que también es representante de Corma y jefe de prevención de la empresa Arauco, para unas palabras de cierre de este webinar. Angelín. Sí, no, solo agradecer la disposición de quienes hicieron las presentaciones de muy buena calidad. Agradecer también por compartir las experiencias que nos van a servir a todos como para crear nuevos focos de trabajo e invitar a todos los que participaron de este webinar a que seamos parte de este desafío de prevenir los incendios. Así que agradecer a todos por la presencia. Muchas gracias una vez más, Jorge, equipo.
Cristian. Gracias a todos. y a todos Aprovechamos por participar. la coyuntura para, si alguna vez visitan España, Galicia, estaremos encantados de recibirles, y para cualquier cosa pueden contactar a través de FAIRES, a través de José Antonio, con el que tenemos un trato cercano, o directamente para cualquier consulta. Estamos a su entera disposición. Perfecto. Un saludo. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias por Muchas conectarse. gracias, muy bueno. Que estén muy bien. Muchas gracias por Gracias. la oportunidad. Que estén muy bien. Un gusto. Chao, chao, chao.